están? Hoy vamos a empezar a ver los oxosales, una clásica reacción de neutralización, porque aquí se va a combinar un oxoácido, como marcamos acá, con un hidróxido. Entonces, cuando tenemos como reactivos un oxoácido y un hidróxido, vamos a obtener que en los productos, o sea, los que van a estar del otro lado de la flecha, va a ser una oxosal y agua. Se dice que es de neutralización porque esto tiene que ver con la escala de pH, o sea, la acidez que tiene. Entonces, cuando tenemos un ácido y un hidróxido, y estos reaccionan para formar esta oxosal, tienen un pH neutro, que es un pH de 7, y por eso decimos que es neutro, que esto lo vamos a ver más adelante. Veamos un ejemplo con este tipo de reacciones. Supónganse que tenemos el ácido nítrico, como este que está acá, que el ácido nítrico, recuerden que proviene de un óxido no metálico, de un óxido ácido, donde el nitrógeno en este caso está usando como número de oxidación más 5. Y va a reaccionar este ácido nítrico con un hidróxido férrico, como ven acá en el ejemplo, que es un átomo de hierro, se une a 3 grupos hidróxidos, los oxígenos con los hidrógenos. Este hidróxido, acuérdense que proviene de la formación de los óxidos básicos, que era un metal cuando reacciona con oxígeno. Bien, cuando estos reaccionan, este ácido y este hidróxido, se va a formar esta sal. Entonces, fíjense que yo acá les marqué en rojo este hidrógeno con los grupos hidróxido. Va a formar, estos se van a unir en esta reacción y va a formar lo que es el agua. ¿Por qué pasa esto? Porque en esta reacción hay una hidrólisis de estas sustancias, donde el ácido nítrico puede disociarse en iones. Es decir, el grupo nítrico, o sea, el nitrógeno con los 3 átomos de hidrógeno, se disocia del hidrógeno de acá. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Hidrógenos positivos, o sea, cationes de hidrógeno, o también suelen llamárselos como protón, porque es solamente una carga positiva, porque ha perdido el único electrón que este átomo tiene, por eso se convierte en positivo, en catión, y además por eso le decimos protón. Y en el grupo nitrito, o nítrico, o sea, el que estábamos acá, como solamente se disoció un solo protón, es por ese motivo que queda con una sola carga negativa, como podemos ver acá. Y en el caso del hidróxido férrico, esto también en agua genera una hidrólisis donde obtenemos el catión férrico, o sea, el hierro con 3 más 3, y los grupos hidroxilo. Hidroxilo lo decimos porque están en solución, o sea, que están en agua, por ejemplo, como solvente típico. Y por eso, como el hidroxilo tiene el número de oxidación menos 1, queda con una sola carga negativa y es el anión. Como todas las ecuaciones químicas, siempre tienen que estar balanceadas. O sea que en el lado de los reactivos, que tenemos por acá, hay 3 grupos hidroxilos. Por ende, aquí tenemos que poner 3 grupos hidroxilo también. Entonces, de esta manera se entiende que este protón se va a unir con estos grupos OH o oxidrilos para formar la molécula de agua. Y este catión férrico se va a unir con este nitrato que tenemos por acá, o sea, del ácido nítrico, para formar la sal. Esta ecuación obviamente no está balanceada, falta determinar los números de oxidación, que ahora vamos a ver cómo sería eso. Veamos el siguiente paso. Tenemos el ácido nítrico, como decíamos recién, el hidróxido, la sal y el agua, que son los reactivos y productos. Entonces, fíjense, vamos a trabajar con la sal y sus números de oxidación. Vamos a colocar el número de oxidación de cada uno de los elementos. El hierro, como viene del hidróxido con más 3, va a seguir utilizando su número de oxidación más 3. El nitrógeno viene del ácido nítrico, o sea que si es terminación ico usa el mayor, o sea que viene con número de oxidación 5, por eso la sal va a seguir con más 5. Y el oxígeno sigue con su menos 2 de siempre, que lo va a seguir manteniendo de esta manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Establezco los números de oxidación, pero del oxígeno hay 3 átomos de oxígeno, y es por eso que su número de oxidación lo voy a multiplicar por 3, porque hay 3 átomos. Y luego voy a proceder entre el nitrógeno y el oxígeno a realizar esta cuenta. Más 5 menos 2 por 3.
resultado de esa cuenta menos 1. O sea que el número de oxidación de este grupo de que viene del ácido nítrico, que perdió ese protón, va a ser menos 1. Y una vez que establezco los números de oxidación, con el mismo criterio que venimos trabajando, siempre van a bajar de forma cruzada. Es decir, que este 1 va a indicar que hay un átomo de hierro, y este 3, que es el número de oxidación más 3 del hierro, va a indicar que hay 3 grupos nitratos como los que tenemos acá. Y de esa manera queda formada esta oxosal. Una vez que llegamos a eso, como siempre, hay que chequear que esta ecuación esté balanceada. Entonces, en los reactivos tenemos 1 más 3 átomos de hidrógeno. O sea que tenemos 4 átomos de hidrógeno y aquí solamente tenemos 2. O sea que ya sabemos que está desbalanceado. Después, fijémonos con el nitrógeno. Tenemos un átomo de nitrógeno en los reactivos y 3 átomos de nitrógeno en los productos. Oxígeno, tenemos 3 de acá más 3 del hidróxido. 6 átomos de oxígeno. Y acá tenemos 3 por 3, 9, más 1 que está en el agua, 10 átomos de oxígeno. Creo que ya nos chequeamos todos, sí. Y el hidrógeno eran 3, 4 ahí y 2 acá. Bien, hay que balancear. Y el método que por ahora estamos utilizando es el método de tanteo. Entonces, si miramos la segunda ecuación, fíjense, si ponemos un 3, o sea que hay 3 ácidos nítricos y agregamos 3 agua, de esta manera queda balanceada la ecuación. Bien, ya tenemos formado la sal. Tenemos planteado los números de oxidación y tenemos planteado el balanceo de la ecuación. Y ya hemos hecho la reacción de neutralización de un hidróxido con un ácido para formar una oxosal y agua. Veamos nomenclatura. La nomenclatura, en este caso vamos a utilizar dos. La tradicional, por un lado, vamos a empezar por esta. Perdón, aquí. La tradicional, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos el ácido nítrico? Entonces, cuando utiliza o sea, que proviene del ácido con de un mayor número de oxidación, o sea, terminación ico, en la sal lo vamos a reemplazar por la terminación ato. ¿Sí? Y si hubiese utilizado el número de oxidación más chico, que es la terminación oso, en el ácido, en la sal va a ser la terminación ito. Eso para la parte que proviene del ácido. Y después tenemos que ver qué ocurre también con la parte que proviene del hidróxido. O sea que en nuestro ejemplo teníamos un ácido nítrico, o sea, usaico, o sea que en la sal va a terminar con ato, y un hidróxido férrico. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Nitrato, y el férrico continúa igual, la misma terminación ico. Y así queda el nombre de esta sal. En nuestro caso va a ser nitrato férrico. Supongamos otro ejemplo, a ver qué otro ejemplo podemos poner. Vamos a plantearlo por acá. Ahí. Supónganse que tenemos la sal sulfato de cobre. A ver. Esperen que tenga las mayúsculas. Ahí. Supónganse que tenemos esta sal que proviene. Este SO4, azufre oxígeno 4, viene del ácido sulfúrico. O sea que utiliza el azufre en el mayor número de oxidación, que es más 6. O sea que si es 6 y viene del ácido sulfúrico, acá vamos a tener el icopasato, sulfato de, y ese cobre proviene del hidróxido cúprico, perdón. Utiliza número más 2 de oxidación, es el mayor. Entonces, ¿qué va a ser? Sulfato cúprico. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, 4, 2, 6, 2, 3. Estoy sacando la cuenta. Ahí. Esta sal. Acá el azufre viene del ácido sulfuroso, que es uno que estuvimos trabajando. Entonces, si viene del sulfuroso, quiere decir que el azufre utiliza el menor número de oxidación, en este caso el más 4.
por eso queda con 3. Entonces, si es sulfuroso, cambia el oso por el hito. Sulfito, en este caso también el cobre viene del hidróxido cúprico, sulfito cúprico. Y de esa manera vamos armando la nomenclatura de lo que son las sales en la forma tradicional. Y la otra es el numeral de Stock, que es muy similar al anterior. ¿Cómo va a ser acá? En el caso de nuestro ejemplo, esperen que abrí otra cosa. Ahí. Dos veces abrí otra cosa. Bien. En el caso de nuestro ejemplo, que era el nitrato férrico, en la tradicional va a ser, siempre que estemos con una sal, si viene del ácido de mayor número de oxidación, en este caso nítrico, vamos a cambiarlo por nitrato de, y acá va a ser el nombre del metal con su número de oxidación en números romanos, o sea, nitrato de hierro y en números romanos el 3. Este es el caso del ejemplo que planteamos al principio, ¿no? Ahí. Veámoslo, esperen que lo voy a copiar y lo pasamos a... Bien, supónganse en estos dos casos, bien, habíamos dicho que era sulfato cúprico, en la tradicional entonces, en la de numeral de Stock, que va a ser sulfato, se mantiene igual, de cobre 2, porque es el mayor número de oxidación que utiliza. Y en este caso, el numeral de Stock sería sulfito de cobre 2. Entonces siempre el metal que se une a la parte no metálica de la sal va a ir en números romanos y entre paréntesis. Y de esta manera queda armada la nomenclatura por numeral de Stock. Bien, lo siguiente que vamos a ver es estructuras de Lewis. Acá va a ser una unión iónica porque tenés todo un grupo covalente, como es el grupo nitrato, que se une a un metal que va a ceder electrones, en este caso el hierro más 3. Entonces, vamos a plantear las uniones covalentes que ocurren entre los nitrógenos y los oxígenos y cómo, esperen que les voy a buscar. Fíjense que teníamos 3 grupos nitrato y es por eso que acá en la estructura de Lewis estamos marcando los 3 grupos nitratos. Se producen las uniones covalentes entre el nitrógeno con un oxígeno tiene una unión simple, con el otro una doble y con el tercer oxígeno una dativa. En los 3 grupos ocurre exactamente lo mismo. 2 oxígenos y el nitrógeno cumplen la regla del octeto porque llegan a los 8 electrones, pero este que está acá tiene 6, más uno que comparte con el nitrógeno 7. ¿Quién le va a dar el electrón que falta? Justamente el catión férrico. Puede entregar 3 electrones, fíjense que 3 más, o sea que puede dar 3 electrones, uno a cada uno de estos grupos nitratos que están unidos a este catión. Fíjense que acá se lo simbolicé. Con verde, el electrón que les otorga el férrico, con rojo, los electrones del último nivel de energía del nitrógeno, y con negro, los electrones del último nivel de energía de los oxígenos. Como cada grupo nitrato recibe un electrón de parte del hierro, va a quedar cargado con una carga negativa, cada uno de estos grupos. Y el hierro, como se dio 3 electrones, uno para cada uno de estos grupos, es por eso que queda con 3 más. A su vez, de esto también podemos plantear la fórmula desarrollada. Que la fórmula desarrollada solamente la vamos a poder representar en los grupos nitratos porque es donde ocurre la unión covalente. Y obviamente seguimos manteniendo las cargas porque no deja de ser una unión iónica por sobre todo. Bien. Lo otro que vamos a ver hoy son los hidruros, que pueden ser hidruros metálicos e hidruros no metálicos. En el caso de los hidruros metálicos se forman cuando un metal reacciona con hidrógeno para formar el hidruro metálico, o sea, adelante se coloca el metal y atrás se coloca el hidrógeno. Por ejemplo, acá tenemos el caso del sodio, átomo de sodio reacciona con hidrógeno molecular para formar el hidruro de sodio. Una vez que tenemos ubicados los átomos que forman parte de esta sustancia, vamos a ubicar los números de oxidación. Y en este caso, en los hidruros metálicos, el hidrógeno
siempre utiliza como número de oxidación -1. Esto siempre va a ser así. Si no, no va a poder formar este tipo de hidruros. Esto como importante. Por eso acá les estoy colocando hidrógeno con número de oxidación -1. El sodio está en el grupo 1, cede un electrón, forma cationes, número de oxidación +1. Una vez que los establecen, como siempre el criterio, bajan en forma cruzada y va a formar el hidruro de sodio. Como siempre hay que chequear que la ecuación esté balanceada. Obviamente no la está, porque acá tenemos 2 átomos de hidrógeno y acá solamente uno. Entonces, agregando un coeficiente estequiométrico de 2 delante del hidruro y delante del sodio, esto queda balanceado. Respecto a esto, es una unión iónica también, porque hay un metal participando, uniéndose a un hidrógeno. Nomenclatura para esta sustancia de acá. Bien, vamos a tener, siempre con los hidruros metálicos va a ser hidruro, o sea, la terminación uro del metal que interviene, o sea, hidruro de sodio. Directamente. Entonces ya sabemos que es un sodio que se une al hidrógeno. Si hubiese sido el caso de que se una, por ejemplo, el hidruro férrico. Vamos a pensar en el hidruro férrico, que tiene dos números de oxidación, el +2 y el +3. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Y se puede formar esta sustancia, ¿no? Hierro 3, dijimos. Entonces, en la tradicional, ¿cómo va a ser? Hidruro férrico, porque utiliza el hierro, el mayor número de oxidación. Y en la forma del numeral de Stock, hidruro, ¿no? En el mismo caso, de hierro 3, siempre con su número de oxidación en números romanos. Y de esa manera queda. Como en el caso del sodio, tiene solamente un solo número de oxidación, no es necesario aclarar, hacer ninguna diferencia. Directamente hidruro de sodio y queda. Después tenemos los hidruros no metálicos, y estos se forman por la unión o la reacción entre dos no metales, de los cuales uno de esos no metales es el hidrógeno. Acá tenemos el cloro, estado gaseoso, y el hidrógeno también, estado gaseoso. Entre paréntesis se simboliza el estado de agregación de cada una de estas sustancias. Estos dos van a reaccionar y va a formar el cloruro de hidrógeno. Y acá es al revés del otro caso. Tenemos el hidrógeno se va a colocar por delante y a continuación se va a colocar el otro no metal que está participando de esta reacción. Y en estos casos el hidrógeno siempre va a utilizar como número de oxidación el +1. Al revés, número de oxidación. Al revés del caso de los hidruros metálicos, porque acá el negativo lo va a llevar el otro elemento. O sea que el hidrógeno siempre va a llevar +1 y el elemento que se une al hidrógeno, en este caso el cloro, siempre va a llevar el menor número de oxidación. Siempre va a ser el menor y el negativo. Y negativo, ¿no? Es como importante. Por eso el cloro en este caso, como no pasaba en los óxidos, estamos utilizando el -1. Cuestión que, por ejemplo, para los óxidos usábamos 1, 3, 5 y 7. Bueno, en los hidruros no metálicos utiliza el -1. Una vez que establecemos los números de oxidación de cada uno, mismo criterio, bajan en forma cruzada y ahí queda establecido el cloruro de hidrógeno. Nombre de esto siempre va a ser el nombre del no metal unido al hidrógeno con la terminación uro, esto lo pongo acá, de hidrógeno, porque está unido al hidrógeno. Entonces, nomenclatura de este va a ser cloruro de hidrógeno. Si fuese con azufre, sería sulfuro de hidrógeno. Si fuese bromo, bromuro de hidrógeno. Y así sucesivamente. Una cuestión importante. Esto está en gas. Ahora, si esto estuviese disuelto, este es un ácido muy común, el ácido clorhídrico, cuando está en solución, no se llama cloruro de hidrógeno, sino que se llama
ácido clorhídrico. Se forman los hidrácidos. Entonces, en estos casos, cuando ustedes si les ponen que está en solución, ya no va a ser un hidruro no metálico, sino que va a ser un hidrácido. Y en caso de que sea un hidrácido, el nombre va a ser terminación hídrico. Esto que les pongo por acá. Entonces, cuando se los ponen como gas, va a ser un hidruro no metálico. Entonces, nombre cloruro de hidrógeno. Ahora, si entre paréntesis se aclara o en algún lugar se aclara que es una solución, o sea que está disuelto en agua, ya va a ser un hidrácido y la terminación va a ser hídrico. Entonces se va a llamar ácido clorhídrico. Y de esa manera quedan formados. Este hidruro no metálico obviamente es una sustancia no iónica, entonces al no ser iónica es covalente, sus enlaces son covalentes. Bueno, espero que lo hayan entendido. Esperemos las consultas después.